Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco, fue una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Nacido en Buenos Aires, Argentina, desarrolló una trayectoria marcada por la humildad, el compromiso social y la cercanía con los más necesitados. En 2013 fue elegido como el Sumo Pontífice número 266, convirtiéndose en el primer Papa latinoamericano y también el primero de la Orden de los Jesuitas. Su papado estuvo signado por una profunda reforma eclesial, un enfoque pastoral centrado en la misericordia y la inclusión, y una firme defensa de la justicia social, el medio ambiente y los derechos humanos. Te invitamos a conocer los detalles de su vida en el siguiente relato. Hola a todos, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir más, comencemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de la sombra, ya disponible en la versión tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Jorge Mario Bergoglio, a quien nos referiremos por su apellido, por el cual se hizo conocido mundialmente, nació en el seno de una familia católica el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, la capital de Argentina. Fue el mayor de 5 hermanos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio y Regina María Sívori. Mario, quien se desempeñaba como contador y empleado del ferrocarril, había nacido en Porta Comaro, en la provincia italiana de Asti, pero emigró a la Argentina huyendo del avance del fascismo. Regina, por su parte, estaba entregada a su hogar haciendo labores como ama de casa. Si bien ella nació en Buenos Aires, era hija de inmigrantes italianos provenientes de las regiones de Piamonte y Génova. La infancia de Bergoglio transcurrió en un hogar profundamente arraigado a las tradiciones italianas y católicas de su familia. Asistió a un colegio salesiano y más tarde cursó estudios secundarios donde se graduó como técnico químico. Tras finalizar sus estudios, trabajó en un laboratorio realizando análisis especializados para controlar la higiene de productos alimenticios. Ya por entonces, comenzaba a manifestarse en él una fuerte vocación religiosa. Durante su juventud, una enfermedad lo llevó a ser sometido a una cirugía en la que se le extirpó parte de un pulmón. No obstante, según los médicos, esta intervención no tuvo un impacto significativo en su salud, salvo una leve disminución en su capacidad respiratoria ante eventuales afecciones pulmonares. En 1957, Bergoglio decidió seguir el camino del sacerdocio e ingresó al seminario del barrio Villa Devoto y al noviciado de la Compañía de Jesús. Tras 2 años de formación inicial, continuó sus estudios en el Juniorado Jesuita de Santiago de Chile, en la Casa de Retiro de San Alberto Hurtado, donde cursó ciencias clásicas y profundizó en historia, literatura, latín y griego, bajo el reconocimiento del sacerdote Carlos Aldunate. Además de castellano, su lengua materna, Bergoglio hablaba con fluidez italiano y tenía conocimientos intermedios de francés y alemán. Su dominio del latín fue motivo de opiniones divididas, aunque hay registros de que lo utilizaba en ciertos encuentros. También poseía nociones básicas de inglés. Entre 1967 y 1970, Bergoglio cursó estudios de teología en la Facultad de Teología del Colegio Máximo de San José. Allí fue alumno del jesuita Juan Carlos Scanone, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación y de la teología del pueblo, corrientes que influyeron profundamente en su pensamiento. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, pocos días antes de cumplir 33 años. En 1976, con el inicio de una nueva dictadura militar en Argentina, numerosos sacerdotes fueron perseguidos. Especialmente, pusieron en la mira a los vinculados al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, a los curas villeros
que se dedicaban a trabajar en comunidades empobrecidas y a quienes defendían la teología de la liberación. Muchos de ellos fueron víctimas de desapariciones forzosas, suplicios y martirios hasta perder la vida. En ese contexto, Bergoglio, como provincial de los jesuitas, tuvo un rol destacado en el caso de los sacerdotes Orlando Llorio y Francisco Yález, quienes realizaron trabajo pastoral en las villas de emergencia de Buenos Aires y fueron retenidos a la fuerza y sometidos a tratos crueles e inhumanos a manos de las fuerzas del orden. Bergoglio intercedió directamente ante los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera, logrando su liberación. Además, organizó una red clandestina para ayudar a opositores perseguidos a huir hacia Brasil, entre ellos la jurista Alicia Oliveira, seminarista del obispo Enrique Angelelli, el escritor Alfredo Somoza y los militantes Sergio y Ana Gobulín. Bergoglio declaró como testigo en 2 juicios por delitos de lesa humanidad. El primero fue en la mega causa a quienes violaron los derechos humanos de los detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, conocido como ESMA. Su extensa declaración de 3 horas fue filmada y divulgada. El segundo caso fue el juicio del Plan Sistemático, que investigó la retención forzosa y la apropiación de menores como una práctica de terrorismo de Estado. A inicios de la década de los 90, fue destinado por la Compañía de Jesús a la ciudad de Córdoba, donde residió en la Casa Mayor de la Orden, en el centro de la ciudad. Este traslado ha sido interpretado por varios estudiosos como una forma de castigo interno dentro de los jesuitas, y el propio Bergoglio lo describió como un período de purificación interior, comparándolo con una noche oscura del alma. Tras años de intensa actividad como sacerdote y docente de teología, fue nombrado obispo titular de Oca el 20 de mayo de 1992, para desempeñarse como obispo auxiliar de Buenos Aires. Fue consagrado el 27 de junio de ese mismo año en la Catedral Metropolitana. Ante el deterioro de la salud del arzobispo Antonio Quarracino, fue designado como arzobispo coadjutor el 3 de junio de 1997 y lo sucedió oficialmente tras su fallecimiento, el 28 de febrero de 1998. Al asumir, también pasó a ser primado de la Argentina y gran canciller de la Universidad Católica Argentina. El 21 de febrero de 2001, fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, con el título de San Roberto Belarmino. Durante su etapa como cardenal, Bergoglio integró diversos organismos vaticanos relacionados con América Latina, así como otros vinculados a la familia y al apostolado que representa el sacerdocio. En su rol de arzobispo de Buenos Aires, fue miembro activo de la Conferencia Episcopal Argentina, organismo que presidió durante 2 períodos consecutivos, entre noviembre de 2005 y noviembre de 2011, cumpliendo el máximo permitido por el artículo 61 del Estatuto. Además, formó parte del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Como presidente del Episcopado Argentino, autorizó la apertura de la causa de beatificación de los 6 sacerdotes palotinos, cuyas vidas fueron arrebatadas durante la dictadura, en un cruel hecho que fue conocido como la Masacre de San Patricio, ocurrida en 1976, y también promovió una investigación sobre los hechos. Durante esos años, mantuvo una postura firme frente a los temas socialmente sensibles, como el matrimonio igualitario y la legalización de la interrupción del embarazo. Esa postura lo enfrentó tanto con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, como con organizaciones sociales de derechos humanos, feministas y LGTB. Estas tensiones incluyeron también diferencias con otros obispos del país, cuando Bergoglio sugirió que la Iglesia podría considerar apoyar la unión civil de parejas del mismo sexo como alternativa al matrimonio igualitario, propuesta que fue finalmente rechazada por la mayoría del episcopado. Su escudo cardenalicio llevaba el lema Miserando adque eligendo, que se traduce como lo miró con misericordia y lo eligió. Esa expresión refleja su visión pastoral centrada en la compasión
y la cercanía con los más necesitados. Como arzobispo y cardenal, Bergoglio se destacó por su humildad, su firmeza en el plano doctrinal y su profundo compromiso con la justicia social. Promovió el diálogo y el acercamiento a diversos sectores sociales, fueran o no católicos, y reforzó una presencia pastoral en las parroquias, en especial en las villas de emergencia o zonas donde habitaban familias de escasos recursos. Eso le valió el apodo de el obispo de los pobres. Fue activo en causas sociales como la lucha contra la trata de personas, el acompañamiento a víctimas de tragedias como la de Cromañón en el año 2004 y la Estación de Once en 2012, y participó en actos con sectores marginados como trabajadores sexuales y personas privadas de la libertad. Permitió, además, mayor apertura a sectores progresistas dentro de la Iglesia. Su estilo de vida sencillo consolidó su imagen de austeridad. Vivía en un modesto departamento en lugar de habitar la residencia episcopal. Se desplazaba en transporte público. Renunció a tener el servicio de chofer y limusina y cocinaba su propia comida. Aficionado a la ópera, el tango y el fútbol, era hincha y socio simple del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. En 2008, durante el conflicto entre el gobierno argentino y el sector agropecuario, tuvo un rol mediador y solicitó a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner un gesto de grandeza para destrabar la situación. Conforme al derecho canónico, presentó su renuncia como arzobispo al cumplir 75 años, con la intención de retirarse a una residencia para sacerdotes mayores, donde ya tenía una habitación reservada. Pensaba que llevaría una vida dedicada a la oración y a la dirección espiritual, lejos de responsabilidades administrativas. Sin embargo, el curso de la historia le tenía reservado otro destino. Tras la muerte de Juan Pablo II en 2005, 117 cardenales menores de 80 años participaron en el cónclave para elegir a su sucesor. Entre ellos estaba el entonces cardenal Bergoglio, considerado uno de los elegibles para ser el máximo líder de la Iglesia. Se ha afirmado que obtuvo alrededor de 40 votos, muy cerca de los 77 necesarios para ser elegido, quedando en segundo lugar detrás del cardenal Joseph Ratzinger, quien finalmente fue electo como Benedicto XVI. Según versiones no confirmadas, Bergoglio habría pedido con emoción que no se siguiera votando por él, aunque, debido al estricto secreto que rige en los cónclaves bajo pena de excomunión, esos relatos deben tomarse como meras especulaciones. Durante ese período, Bergoglio participó del funeral de Juan Pablo II y formó parte del gobierno interino de la Iglesia junto al Colegio Cardenalicio. En 2013, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, se inició un nuevo cónclave en el que Bergoglio volvió a ser considerado, esta vez como una figura con perfil reformista, capaz de impulsar cambios en la curia romana. Aunque no figuraba entre los favoritos más mencionados, fue considerado como una opción de consenso. Poco antes de la renuncia de Benedicto, este lo había nombrado miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, gesto que fue visto como una señal de confianza. Finalmente, el 13 de marzo de 2013, a las 7:06 de la noche, en la quinta votación del segundo día del cónclave, el cardenal protadiácono Jean-Louis Thuram anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro que Jorge Bergoglio había sido elegido como el nuevo pontífice, sucediendo a Benedicto XVI. Su elección marcó varios hitos históricos. Fue el primer papa procedente del hemisferio sur, el primero no europeo desde el año 741, cuando falleció Gregorio III, de origen sirio, y el primero en pertenecer a la Compañía de Jesús. Bergoglio eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad, paz, amor por los pobres y por la creación. Según explicó posteriormente, deseaba una iglesia pobre y para los pobres, inspirada en la figura de aquel santo que, para él, representaba al hombre de la pobreza, de la paz y del cuidado de la naturaleza.
Este gesto anticipó el estilo y la dirección que marcarían su pontificado. En su primera aparición pública como Papa, Francisco elevó una oración por su antecesor, el Papa emérito Benedicto XVI. Prima di tutto, Primero de todo, fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Y se dirigió a los fieles con un mensaje sencillo y fraterno, expresando que comenzaba un camino e invitando a rezar los unos por los otros para que haya una gran fraternidad. Además, pidió humildemente una oración en silencio por él, para que Dios lo ayudara en su nueva misión. Tras el anuncio de su elección, cientos de fieles se reunieron frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para celebrar la noticia, y se realizó una misa conmemorativa. La elección de Francisco se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales a nivel mundial. En sus primeros días como pontífice, celebró su primera misa el 14 de marzo de 2013 en la Capilla Sixtina, usando latín e italiano con un tono cercano y didáctico. En ella, exhortó a proclamar el mensaje de Cristo y advirtió que la Iglesia no debía convertirse en una ONG compasiva. Al día siguiente, agradeció a los cardenales su confianza y elogió la humildad y sabiduría de Benedicto XVI. El 16 de marzo, recibió a los periodistas, se expresó por primera vez en español desde su elección, les brindó su bendición y confirmó provisionalmente a los miembros de la Curia Romana. El domingo 17 presidió su primer Angelus ante 150.000 personas. Reflexionó sobre la misericordia de Dios. Citó al teólogo Walter Casper. Publicó su primer mensaje en una red social y celebró misa saludando personalmente a los presentes. Finalmente, el 18 de marzo, recibió a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, con quien dialogó sobre el conflicto de las Malvinas e intercambió obsequios durante un almuerzo en un clima cordial. La misa de inauguración del pontificado del Papa Francisco se celebró el 19 de marzo de 2013, en la solemnidad de San José, con la presencia de delegaciones de 132 países y líderes de distintas confesiones religiosas, entre ellos el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, marcando un hecho histórico desde el Cisma de Oriente. Antes de la ceremonia, recorrió en un vehículo descubierto la Plaza de San Pedro, saludando personalmente a fieles, enfermos y niños. Durante la misa, recibió el palio y el anillo del pescador, hecho de plata dorada en lugar de oro, y en su homilía destacó que el verdadero poder es el servicio, llamando a ejercer el papado con humildad y ternura, especialmente hacia los más vulnerables. En coherencia con ese mensaje, renunció a varios símbolos tradicionales del atuendo papal, como los zapatos rojos, la museta y la cruz pectoral de oro, optando por versiones más simples. Días antes, había enviado una carta a los fieles argentinos agradeciendo su apoyo y pidiéndoles que no viajaran a Roma, sino que destinaran ese dinero a obras de caridad. En Buenos Aires se decretó un asueto escolar para que la población pudiera seguir la ceremonia, considerada un hito nacional. Además, Francisco llamó por teléfono para agradecer a los fieles que participaban en una vigilia en la Catedral de Buenos Aires. El 23 de marzo, realizó una visita histórica a Benedicto XVI en Castel Gandolfo, donde oraron juntos, compartieron un almuerzo y una reunión privada. En un gesto fraternal, Francisco rechazó ocupar el lugar principal durante la oración, afirmando que eran hermanos, y le obsequió un ícono de Nuestra Señora de la Humildad en reconocimiento a la renuncia de su predecesor. Durante Semana Santa de 2013, realizó algunos gestos más simbólicos como nuevo pontífice. El Domingo de Ramos, ante más de 250.000 personas, condenó la guerra, la corrupción, el abuso de poder y los crímenes contra la vida y la naturaleza, alentando a los fieles a no perder la esperanza. El Jueves Santo celebró la misa crismal y anunció beatificaciones de mártires del siglo XX,
y por la tarde rompió con la tradición al celebrar la misa en un reformatorio de menores, donde lavó los pies de 12 jóvenes reclusos, incluyendo 2 mujeres, una de ellas musulmana. El Viernes Santo, oró en silencio en la Basílica de San Pedro y participó en el Vía Crucis del Coliseo, centrado en los sufrimientos en Medio Oriente. El Domingo de Resurrección, impartió la bendición Urbi et Orbi y pidió por la paz en Siria, Mali, Corea y otras zonas de conflicto. El 6 de abril, nombró a José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada, su primer nombramiento en la curia. Poco después, formó un grupo de cardenales para asesorarlo en la reforma del gobierno de la Iglesia, encabezado por el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. Al día siguiente, fue investido oficialmente como obispo de Roma en la Archibasílica de San Juan de Letrán. 2 días más tarde, se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien reconoció el papel clave de la organización en la paz y los derechos humanos. El 13 de abril de 2013, creó el Consejo de Cardenales con el propósito de asesorarlo en el gobierno de la Iglesia Universal y en la reforma de la Curia Romana, especialmente en la revisión de la Constitución Pastor Bonus. Este consejo fue institucionalizado de manera permanente meses más tarde. Sus miembros pueden ofrecer sugerencias de forma colectiva o individual, pero las decisiones finales siempre recaen en el Papa. Desde entonces, el Consejo se ha reunido en numerosas ocasiones. Casi un mes más tarde, recibió a Benedicto XVI en el Vaticano, iniciando la inédita convivencia entre un Papa en funciones y su predecesor. El 10 de mayo recibió al Papa copto Teodoro II, en un gesto histórico de acercamiento ecuménico, con la propuesta de instaurar una jornada anual de amor fraterno entre ambas iglesias. En sus primeros meses, el estilo sencillo y directo de Francisco, su lenguaje claro y sus firmes posturas contra la corrupción y la vanidad institucional revitalizaron la imagen de la Iglesia, generando un aumento en las confesiones, la asistencia a misa y el regreso de muchos fieles alejados, fenómeno conocido como el efecto Francisco. Como parte de la reforma integral de la curia, Francisco impulsó la creación de nuevos organismos que modernizaron y unificaron funciones. En 2015, instituyó la Secretaría para la Comunicación, adaptada a la era digital. En 2016, creó 2 nuevos dicasterios, uno para los laicos, la familia y la vida, y el otro para el desarrollo humano integral, que fusionó varios consejos pontificios. El proceso culminó el 19 de marzo de 2022 con la promulgación de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que formalizó la transformación estructural de la curia tras 9 años de trabajo. Fruto de las primeras reuniones del Consejo, el Papa convocó a la Tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, realizada en octubre de 2014 bajo el lema Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. La convocatoria fue inédita por su rapidez, a solo 8 meses de iniciado el pontificado, y por su enfoque en la familia, abordando temas sensibles como las uniones del mismo sexo, familias monoparentales, alquiler de vientres y el debilitamiento del vínculo sacramental. El Papa Francisco sabía cómo moverse para alcanzar objetivos sin presionar. En 2014, durante el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, se mantuvo al margen, escuchando con atención mientras los obispos debatían con pasión. No buscaba imponer, sino dejar que las ideas maduraran para el gran encuentro en 2015. Algunos vieron esto como un guiño a la apertura, pero Francisco tenía claro que el enfoque debía ser pastoral, no un cambio de reglas. Los debates fueron intensos, captaron titulares y dejaron una cosa clara. Los obispos querían medidas prácticas para apoyar a la familia y simplificar los procesos de nulidad matrimonial. En octubre de 2015, Francisco volvió a reunir a los obispos para el Sínodo Ordinario, esta vez para profundizar en la misión de la familia. Las discusiones fueron un torbellino de ideas
que dieron vida a Amoris Laetitia 2016, un documento que puso el amor y la realidad de las familias en el centro de la Iglesia. En 2018, el Papa puso foco en los jóvenes. El Sínodo sobre la Juventud fue un espacio vibrante para hablar de cómo acompañar a las nuevas generaciones en la búsqueda de sentido y vocación. De ahí nació Christus Vivit 2019, una carta llena de energía que invita a los jóvenes a vivir su fe con emoción. Ese año, Francisco dio un paso audaz con Episcopales Communio, una norma que dio más peso a los documentos sinodales con su aprobación, y abrió la puerta a que los laicos, no solo los obispos, tuvieran voz directa en los encuentros, un cambio que hizo temblar las estructuras. En octubre de 2019, tuvo lugar el Sínodo para la Amazonia, enfocado en los pueblos indígenas y el cuidado del medio ambiente. De allí surgió Querida Amazonia 2020. Había mucha atención concentrada en torno a una propuesta de ordenar sacerdotes a diáconos casados, pero finalmente se desestimó. Durante la emergencia sanitaria mundial, el Papa Francisco suspendió las audiencias generales en la Plaza San Pedro para evitar contagios. Alentó a los sacerdotes a acompañar a los enfermos y al personal sanitario, y pidió no olvidar a los más pobres durante la crisis. También ofreció oraciones por las víctimas, especialmente en China. Además, creó la Comisión Vaticana para abordar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y en pleno confinamiento impartió una histórica bendición Urbi et Orbi en solitario desde la Plaza San Pedro vacía, destacando la necesidad de unidad y esperanza. Consideró la vacunación una obligación moral y propuso evaluar un salario básico universal como respuesta a los efectos económicos de la crisis. Francisco también pidió perdón en nombre de la Iglesia por diversos hechos históricos. En particular, se disculpó por los abusos sufridos por los pueblos indígenas en las escuelas residenciales de Canadá, administradas por instituciones católicas, y condenó la mentalidad de superioridad con la que se trató a los pueblos originarios durante la conquista de América. En 2021, dio inicio a un largo proceso de reflexión dentro de la Iglesia y se mantuvo hasta octubre de 2024, cuando se celebró la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, conocida como el Sínodo sobre la Sinodalidad. El objetivo era llegar a acuerdos acerca de cómo la Iglesia puede ser más participativa, unida y misionera, es decir, cómo pueden caminar juntos, eso significa sinodalidad, todos los bautizados, obispos, sacerdotes, laicos, mujeres, jóvenes, etc. Al final de esta asamblea, los participantes aprobaron el documento final con 155 puntos, que reconoció las conclusiones y propuestas del sínodo. Normalmente, después de un sínodo, el Papa publica una exhortación apostólica, un documento donde resume y da su visión sobre los temas trabajados. Francisco había actuado así en Amoris Laetitia en 2016 y en Christus Vivit en 2019. Pero en 2024 hizo algo diferente. No publicó una exhortación apostólica y, en cambio, ratificó el documento final como parte del magisterio ordinario de la Iglesia. Con ese acto, el Papa dio al documento final una autoridad oficial, como si fuera una enseñanza directa suya, algo que no había ocurrido antes en la historia de los sínodos. Es como si dijera que el texto no necesitaba que él lo reescribiera, con lo cual se convirtió en una guía válida para toda la Iglesia. Esto fue un gesto inesperado y marcó un hito. A lo largo de su pontificado, Francisco realizó 47 viajes apostólicos a 66 países, además de múltiples visitas dentro de Italia y la diócesis de Roma. Su primer viaje fuera de Roma fue a Lampedusa, el 8 de julio de 2013, en un fuerte gesto hacia los migrantes. Su primer viaje internacional fue a Brasil, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Desde entonces ha priorizado visitas a América Latina y a las periferias del mundo, reafirmando su visión de una iglesia comprometida con los más marginados. Fiel a su estilo austero,
eligió vivir en la casa de Santa Marta, en lugar del Palacio Apostólico, convirtiéndose en el primer papa desde Pío X en hacerlo. Ocupaba la suite 201, compuesta por dormitorio, salón y baño, promoviendo una vida sencilla y cercana, en convivencia con otros sacerdotes. Aunque el Palacio Apostólico sigue siendo utilizado para audiencias y el rezo del Ángelus. Si bien el Papa se mantenía muy activo, lo cierto era que su salud se había ido deteriorando con el paso de los años. Cabe recordar que se le extirpó parte de un pulmón, lo que representaba cierta vulnerabilidad. A lo largo de su pontificado, padeció múltiples afecciones. En 2019 fue operado de cataratas. En julio de 2021 se sometió a una cirugía de colon por una estenosis diverticular sintomática. Y desde 2022 utilizó una silla de ruedas debido a los dolores persistentes en la rodilla. En marzo de 2023 fue hospitalizado por bronquitis y en junio del mismo año fue intervenido quirúrgicamente por una hernia abdominal. Ya en 2024 y 2025 sufrió lesiones menores, como un hematoma en el mentón y una caída que le provocó una contusión en el brazo. En febrero de 2025 fue internado nuevamente a causa de una bronquitis que se complicó con una neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria aguda y un cuadro renal leve. Cabe decir que Francisco también padecía de hipertensión y diabetes de tipo 2. Su salud se tornó crítica, requiriendo ventilación mecánica y tratamiento intensivo. A pesar de ello, desde el hospital firmó un decreto de canonización, demostrando su compromiso pastoral, incluso en momentos de gran fragilidad. Tras una leve mejoría, fue dado de alta el 23 de marzo, con indicación médica de una extensa convalecencia. Francisco tuvo breves apariciones públicas luego de abandonar la clínica y limitó su carga de trabajo por indicación médica. La última vez que se le vio fue el domingo de Pascuas de 2025. Aunque no presidió la misa de Pascuas en el Vaticano, apareció al final del acto para pronunciar la bendición. Un asistente leyó el mensaje en el cual el Papa reiteró su llamamiento a un alto el fuego inmediato en Gaza. Aunque la humanidad no lo sabía, esa fue la despedida de este mundo, de este honorable hombre. El Papa Francisco falleció a sus 88 años el 21 de abril de 2025 a las 7:35 horas en su residencia de la Casa Santa Marta, un día después del Domingo de Resurrección, a causa de un derrame cerebral que le produjo un coma y un colapso cardiovascular irreversible, según confirmó el Vaticano. Además, informó que el cuerpo del Papa Francisco sería colocado en un féretro en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde vivía desde su elección. Su muerte marcó el cierre de un pontificado profundamente transformador y comprometido con los más humildes, tal como lo intentamos resumir al cierre de esta biografía. Entre los legados más significativos, destaca su firme compromiso con los más pobres y vulnerables, así como su constante denuncia de la desigualdad social. Calificó la pobreza en Argentina como inmoral e injusta y criticó el acostumbramiento de la sociedad a esta realidad, especialmente en un país con recursos suficientes para erradicarla. Condenó duramente las condiciones laborales degradantes, como la prostitución y los talleres clandestinos, a los que definió como formas contemporáneas de esclavitud. En el plano pastoral, cuestionó abiertamente a sacerdotes que se niegan a bautizar a hijos de madres solteras o de parejas no casadas, afirmando que esa actitud aparta a las personas de la salvación y del pueblo de Dios. Francisco también adoptó una postura decidida contra los abusos sexuales dentro del clero, promoviendo medidas de protección para las víctimas y sanciones claras para los culpables, continuando el camino iniciado por Benedicto XVI. En paralelo, impulsó un enfoque más inclusivo hacia la comunidad LGBT, pidiendo respeto hacia personas homosexuales y trans, apoyando públicamente a la labor del jesuita James Martin y respondiendo de forma abierta a sus preguntas sobre inclusión en la Iglesia, marcando un cambio significativo en la práctica pastoral de la Iglesia. Asimismo,
en agosto de 2018, eliminó oficialmente la pena de muerte del Catecismo de la Iglesia Católica, reafirmando el valor absoluto de la vida humana en toda circunstancia. Estos actos consolidan su legado como un papa profundamente pastoral, reformista y comprometido con la dignidad humana. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.